Para verificar que tu módem esté funcionando correctamente y no tenga fallas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos hacia Google Chrome. En este apartado vamos a Google, seleccionamos Google. Una vez estando en Google, vamos a escribir Megacable. Seleccionamos Megacable, verificamos que sea la página oficial de Megacable, www.mega.mx, seleccionamos. Una vez en este apartado, vamos a mi cuenta Mega. Esperamos que cargue. Si tú no tienes una cuenta o no estás registrado en Mega, aquí te dejo un link de cómo hacerlo. Los que ya lo tenemos, iniciamos con nuestro correo o nuestro número de teléfono y nuestra contraseña. Ingresamos. Yo, por temas de seguridad, prácticamente tapo mis datos personales. Le damos clic, no soy un robot. Damos clic en iniciar sesión. Una vez se nos abre este apartado, vamos a donde dice soporte técnico. Es importante recalcar que cuando demos clic aquí, vamos a tener esta opción, diagnóstico técnico. Este diagnóstico técnico lo que nos va a hacer, nos va a verificar que esté funcionando correctamente nuestro módem, nuestras redes Wi-Fi, y aparte que no haya ningún problema en la zona de la señal de Megacable. Damos clic, diagnóstico técnico. Empieza a hacer el diagnóstico, dice revisando si hay falla en la zona. Ya se palomeó que no hay falla, también se palomea que no hay un equipo funcionando erróneamente, todo está funcionando correctamente. Y si se fijan en este apartado que dice con servicio de internet, quiere decir que el servicio de internet está funcionando correctamente en tu domicilio. Viene la red 2.4 que dice el estado que está activa y dice prueba de red 2.4 completada con éxito. Viene el modo de seguridad que tenemos de nuestra red Wi-Fi y también dice la prueba de la red 5G que está funcionando correctamente. Estado activo y todo funciona correctamente. Si tú llegaras a tener algún problema de que no te está funcionando bien, de que el equipo dice aquí algún error, de que en este apartado donde dice no hay falla en tu zona también aparece un error, tendrías que contactar directamente a soporte técnico de Megacable. ¿Cómo lo harías? Fácilmente le das contactar a un agente. Aquí tienes dos opciones. Una, marcar a este número de teléfono, que creo que es la vía más rápida para que te conteste un asesor y le puedas explicar los errores que tú tienes y los pueda corregir. La otra opción es por medio de WhatsApp, dando clic aquí. Si se fijan, está todo funcionando correctamente. Si te gustó el video, comparte, suscríbete, comenta y da like. Gracias.